Ah, joven, escucha. Nunca me traicionaría hasta que la cuñada descubre el mensaje del amante. Clara miraba por la ventana, el reflejo de su rostro en el cristal. Aquel nombre, un ícono en el mundo de la arquitectura, pesaba sobre sus hombros como una losa que nunca se acababa de quitar. Eran las piezas de diseño que flirteaban con la belleza, pero también con un dolor que todos trataban de olvidar. Sus dedos jugueteaban con un viejo cuaderno que había encontrado entre los planos de su padre. La cubierta desgastada clamaba historias olvidadas. Con cada página que pasaba, la atmósfera se volvía más densa. Las palabras sobre la angustia y el deslumbre de la fama se enredaban en su estómago. ¿Cuántas vidas fueron destrozadas por la ambición? Pensó en un susurro que su sonrisa deslumbrante y su mirada penetrante hicieron que Clara se sintiera expuesta, como si sus secretos más oscuros estuvieran al descubierto. «La ciudad necesita tu talento, Clara», dijo él. Pero en la forma en que enfatizaba cada palabra había algo más, una esencia que le hacía dudar. Mientras ella intentaba cerrar la puerta a las dudas, un inversor implacable llegó con su deseo de transformar el antiguo barrio en un laberinto de edificios de lujo. Clara sabía que eso solo traería más dolor, más secretos enterrados. La mirada ansiosa de su cuñada, que siempre había estado a su lado, de repente se tornó pesada al descubrir el mensaje en la pantalla de Clara. «¿Quién es?», preguntó con una mezcla de preocupación y sorpresa. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La tensión rodeó la habitación como un abrigo estrangulador. «Es solo un viejo amigo», mintió. Sus labios temblaban mientras su corazón latía descontrolado. Sabía que no bastaba con solo evadirla. La risa de su cuñada resonaba, pero Clara apenas podía escucharla. ¿Era su carrera una camisa de fuerza? ¿Acaso seguir el legado de su padre significaba repetir sus errores? La necesidad de verdad palpitaba en su interior, mientras el rostro de Lucas aparecía en sus pensamientos, entrelazado con sus miedos. Y así, atrapada entre dos mundos, Clara sintió el peso de los secretos empujándola hacia el abismo. ¿Acaso podría encontrar su propia voz en medio del eco del pasado? La elección se presentaba ante ella como un sendero cubierto de espinas y flores, pero el destino era incierto. «Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, Idim, tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». El aire se sentía pesado, como si la sala estuviera a punto de estallar. Clara miraba a su cuñada, la mirada ansiosa brillando en sus ojos. La pregunta flotaba en el aire sin respuesta, apremiante y feroz. «Es solo un viejo amigo», había dicho. Pero las palabras no parecían suficientes. La verdad se escondía detrás de lo que había compartido con Lucas. Tenía que decidir. «¿Quién es?», insistió su cuñada, entrecerrando los ojos, como si buscaran leer el alma de Clara. La tensión crecía. El eco de «nunca me traicionaría» resonaba en su mente, retumbando como un tambor en el fondo de su corazón. De repente el teléfono de Clara vibró de nuevo. El sonido cortó el aire.
abrupto. ¿Qué más puede ser? Pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. Era un mensaje de Lucas, pero no decían lo que ella esperaba. Clara, tengo que hablar contigo. No puedo callar más. Su corazón se aceleró. ¿De qué podría tratarse? ¿Algo peor que una simple traición? Justo en ese instante, el sonido de vidrios estallando resonó desde la calle. Clara y su cuñada corrieron hacia la ventana. La escena afuera era caótica. Gente gritaba, otros corrían. Un grupo de personas había rodeado un coche. Armas brillaban bajo la débil luz de la tarde. «Es una balacera», exclamó su cuñada, presa del pánico. Clara sintió que perdía el control. La vida se deslizaba entre sus dedos. De pronto, alguien apareció entre la multitud, empujando a la gente a un lado. Era Lucas. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados. Se acercaba directamente a la entrada del edificio. Por un momento, el mundo se detuvo en su mente. Al llegar a la puerta, Lucas gritó su nombre. ¡Clara! Su voz se mezclaba con los gritos y el ruido ensordecedor. Con cada paso que daba, Clara podía sentir la adrenalina disparándose en su cuerpo. Pero lo que vendría a continuación cambiaría todo. Un estruendo. Un disparo. Todo pasó en un instante. Clara sintió el ácido en la boca del estómago y el tiempo se detuvo. Lucas se cayó. Su cuerpo se desplomó como un muñeco de trapo. Las alarmas sonaron. La gente gritaba, corría. «No, no, no», gritó Clara mientras corría hacia él, sus pies apenas rozando el suelo. Cuando llegó, vio una herida en su costado, la sangre manando como un río oscuro. «Lucas, habla conmigo», suplicó, su voz quebrada. Era como si el mundo se hubiera desvanecido y solo quedaba ella en ese instante. Pero él levantó la mano, temblorosa, y sus ojos se llenaron de terror. «Clara», murmuró, «hay algo que necesito que sepas». En su mente, un frenesí de pensamientos, la advertencia del mensaje resonando, su corazón latiendo con fuerza. En ese momento, una figura emergió de entre la multitud. Clara sintió que el aliento se le escapaba. La silueta se acercó más, y al ver su rostro, su corazón se detuvo. Era su padre. Las memorias de un hombre que había sido su guía, su héroe, ahora volvían de la nada, pero con una carga que nunca imaginó soportar. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, temiendo la respuesta. Su padre, lejos del ícono que había sido, lucía cansado, casi derrotado. «Clara, hay cosas que no he contado, cosas de tu madre, de Lucas». Su voz fue interrumpida por otro grito. El horror creciente se estaba tragando todo. «No, no puedes hacer esto», gritó Clara, desesperada, las palabras saliendo de su boca como flechas. «Esto no es lo que parece, papá». Pero su padre solo la miró con una tristeza profunda. En ese momento, el destino de Clara estaba a punto de cambiar. Las palabras de su padre pesaban como un secreto desgarrador, y Lucas luchaba por aferrarse al hilo de la vida. Todo lo que Clara creía se tambaleaba. ¿Qué significaba esto para su vida, su carrera, su familia? Mientras el caos continuaba, un último pensamiento surgió en su mente. La verdad estaba a punto de revelarse, y en el fondo de su corazón sabía que nunca volvería a ser la misma. Con el alma desgarrada, miró a Lucas, a su padre, y una oscuridad se asomaba por el horizonte, prometiendo un futuro incierto. Clara no podía apartar la vista de Lucas, su cuerpo tendido en el suelo, el rostro pálido. La sangre brotaba de su herida,
creando un oscuro charco a su alrededor. «Clara», repitió Lucas con un hilo de voz, intentando atravesar el caos a su alrededor. «Escucha». El tiempo parecía haberse detenido, pero el estruendo de sirenas se acercaba, el ladrido de un perro en la distancia, gritos de pánico resonaban en el aire. Clara sintió que el mundo se desvanecía y cada latido de su corazón marcaba un golpe seco en su pecho. «No te vayas», gritó, sintiendo el nudo en su garganta. «Necesito que...» comenzó a decir Lucas, pero de pronto sus ojos se desorbitaron, como si algo detrás de Clara lo aterrara más que la herida que sufría. En ese instante, Clara sintió un frío recorrer su espalda, una sombra al acecho. Sin darse cuenta, su cuerpo estaba en movimiento. Instintivamente se dio la vuelta. Un grupo de encapuchados había emergido de la multitud, empujando a la gente como si fueran sombras. Clara podía distinguir sus rostros, llenos de resentimiento y venganza. Uno de ellos se detuvo frente a Clara, y su mirada fría como el hielo la atravesó. «Clara», dijo su voz ronca, «ha llegado el momento». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Clara, el miedo retumbando en su voz. No podía creer lo que estaba viendo. Un giro dramático que la hizo tambalear. Su cuñada se escondía tras ella, los ojos desorbitados, pero era incapaz de apartar la vista de esos hombres. «Tú no entiendes», continuó el encapuchado. «Tu familia ha estado en nuestra mira durante demasiado tiempo». Lucas estaba arrastrándose hacia Clara. «No, Clara, corre», gritó, pero la advertencia se perdió en el auge de la confusión. Clara lo miró con desesperación. ¿De qué hablaban? ¿Por qué estaba su familia involucrada en esto? Todo se convirtió en un torbellino de preguntas. El encapuchado dio un paso adelante, su mano extendida, como si quisiera tocarla. «Tu padre», dijo, cada palabra como un golpe, «no es quien piensas que es». Esa frase la paralizó. «Lo que hizo, el legado que te dejó, no es lo que crees. Lucía, tu madre, puede que tú misma sepas muy pronto en qué te has metido». El mundo giraba a su alrededor. Las palabras del encapuchado resonaron con fuerza, retumbando en su mente con un eco perturbador. Su padre no solo era un ícono de la arquitectura, había secretos enterrados, mentiras que se extendían como venenos en la historia de su familia. «¿Qué estás diciendo? Espera», suplicó Clara, pero él continuó. «Llegó la hora de que lo sepas. Tu madre lo sabía todo, pero nunca pudo decírtelo». Clara sintió un frío helado junto a su cuñada. Las lágrimas brotaron y una sensación de traición apretó su pecho. ¿Cómo podían ser verdad esas palabras? «Lucas», gritó, pero él estaba arrastrándose. Cada movimiento era un esfuerzo doloroso, mientras el caos aumentaba a su alrededor. «Detente, no avances», gritó la cuñada, que había perdido cualquier vestigio de calma. Pero el encapuchado se quedó firme. «Tu sangre está marcada, Clara. No otorga origen solo dolor». En ese instante, mientras el caos se desataba, Clara sintió una revelación devastadora. Sus ojos se encontraron con los de Lucas. «¿Qué sabes?», preguntó él, su voz entrecortada. Clara quería gritar, pero el horror de la verdad la estranguló. ¿Qué significaba todo esto para su carrera, para su familia? Sin previo aviso, el encapuchado levantó un arma. «Es hora que el pasado se haga presente», dijo. Y todo fue un mar de gritos y el eco de su voz. Clara, en un impulso descontrolado, se lanzó hacia él. «No», y en ese instante todo se desdibujó. Un disparo. Todo se congeló, mientras un estruendo sacudía la escena.
La vida de Clara quedó marcada para siempre. Encuadrada entre la verdad y el horror, la revelación giraría el mundo que conocía, abriendo puertas que ella nunca pensó tener que atravesar. Mientras los ecos de disparos resonaban y los gritos se intensificaban, un nuevo misterio se alzaba. ¿Qué secretos ocultaban realmente su padre y su madre? ¿Y qué le deparaba el futuro? La incertidumbre envolvía todo lo que conocía. La realidad era distinta a lo que pensaba. Clara estaba en el centro de un caos, a la espera de respuestas, mientras el destino la empujaba por un camino oscuro y desconocido. Clara sintió como si el mundo se detuviera en un instante. La voz del encapuchado todavía retumbaba en su mente. Tu padre no es quien piensas que es. Allí, rodeada de caos, la sensación de irrealidad se adhirió a su piel. Mientras Lucas gemía en el suelo, su rostro empapado en sudor y sangre, el tiempo parecía desvanecerse. El Sony. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus pensamientos giraban como un torbellino. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué estaba en el medio de un tiroteo con su padre y Lucas, el hombre que había atraído su interés, en el foco de esta locura? Las balas continuaban resonando en la distancia. El horror de la situación la envolvía como una sombra. Clara quería preguntar más, pero un grito ahogado de su cuñada rompió la atmósfera tensa. ¡Corre, Clara! Ella gritó. Su pánico era palpable, pero las piernas de Clara estaban pegadas al suelo. La revelación de que su padre podía haber estado involucrado en algo tan oscuro la mantenía inmóvil. Lucas se agitó, tratando de hablar. Clara, no escuches. Su voz era un hilo. Clara, con el corazón en un puño, sabía que debía moverse, pero su mente se negaba. ¿Era posible haber creído que su familia era normal cuando todo este tiempo estaban enredados en algo tan siniestro? Tu madre lo sabía. Ella nunca quería que te enteraras. El encapuchado pronunció aquellas palabras como un dagger, hiriendo profundamente su alma. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. La frase se retorcía en su interior como una serpiente. Su madre, siempre tan cautelosa, tan distante. ¿Qué secretos la mantenían en silencio durante tantos años? ¿Qué sabes de mi madre?, preguntó. Su voz era casi un susurro. La desesperación tensaba sus palabras. Estaba a punto de obtener respuestas que nunca había buscado. Pero el encapuchado solo se encogió de hombros. Solo lo que me ha llegado. Ahora es el momento de que tengas claro lo que viene. En un instante, todo cambió. Un segundo encapuchado apareció en el marco de la puerta, sosteniendo un arma. ¡Al suelo!, gritó. La multitud se dispersó como un río asustado. Clara sintió que el aliento se le escapaba. Todo sucedió tan rápido. ¡No! ¡No!, gritó Lucas, intentando levantarse, pero su cuerpo se desplomó de nuevo. Clara sabía que tenía que hacer algo. Justo cuando el segundo encapuchado se acercó, su padre hizo una aparición repentina. ¡Basta!, rugió. En un movimiento, se interpuso entre Clara y los hombres enmascarados. «No tienes que hacer esto». Su voz sonaba firme, pero Clara podía ver que su rostro estaba pálido, como si el miedo lo consumiera. «No tienes idea de lo que está ocurriendo», siguió, y por un momento el tiempo se detuvo. Los encapuchados intercambiaron miradas de incertidumbre. Era como si una corriente entre ellos se notara. Clara sintió que algo grande estaba a punto de revelarse. «Nadie va a tocar a mi familia», continuó su padre, colocando su cuerpo entre Clara y los hombres.
Pero cuando el encapuchado más cercano hizo un movimiento inesperado, su padre se volvió hacia Clara, como si le estuviera pidiendo perdón. «Clara, escucha, tú eres parte de algo mucho más grande», dijo, mientras el segundo encapuchado apretó el gatillo. Un disparo resonó en el aire, y Clara sintió como si su mundo se hubiera desmoronado. No era su padre quien había caído, era Lucas. La agonía que se asomaba en los ojos de Lucas la llenó de terror. «Clara, huye», susurró, mientras su cuerpo se desvanecía en el suelo. El caos se desató. Clara, sin pensar, corrió hacia Lucas. Su corazón se rompía al ver su sangre brotar. ¿Por qué había pasado todo esto? ¿Qué terrible verdad se escondía detrás de las acciones de su padre? Mientras el mundo se tambaleaba a su alrededor, Clara entendió que había líneas que nunca debieron cruzarse. La confusión y la traición llenaban el aire, y al mirar a Lucas, su amigo y amor, su vida se sentía como una mentira construida sobre secretos familiares, con el eco del disparo todavía resonando en su mente. Clara supo que la verdad estaba mucho más cerca de lo que parecía. ¿Qué más estaba oculto en su legado familiar? En medio de la oscuridad, el deseo de respuestas resonaba. Todavía quedaba un camino por recorrer, y sin darse cuenta, había despertado un monstruo que quizás nunca podría dominar. Clara sintió como si el mundo se detuviera en un instante. La voz del encapuchado todavía retumbaba en su mente. Tu padre no es quien piensas que es. Allí, rodeada de caos, la sensación de irrealidad se adhirió a su piel. «Eres la única que puede detener esto», continuó el hombre, sus ojos fríos como el acero. «Tu familia ha jugado con fuerzas que no comprendes». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus pensamientos giraban como un torbellino. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué estaba en el medio de un tiroteo, con su padre y Lucas, el hombre que había atraído su interés, en el foco de esta locura? Las balas continuaban resonando en la distancia. El horror de la situación la envolvía como una sombra. Clara quería preguntar más, pero un grito ahogado de su cuñada rompió la atmósfera tensa. «¡Corre, Clara!», gritó. El pánico eclipsaba el espacio, y el eco de su voz la despertó. Pero las piernas de Clara estaban pegadas al suelo. La revelación de que su padre podía haber estado involucrado en algo tan oscuro la mantenía inmóvil. Lucas se agitó, tratando de hablar. «Clara, no escuches». Su voz era un hilo. Ella quería gritar, pero el horror de la verdad la estranguló. ¿Era posible haber creído que su familia era normal cuando todo este tiempo estaban enredados en algo tan siniestro? Tu madre lo sabía. Ella nunca quería que te enteraras. El encapuchado pronunció esas palabras como un dagger, hiriendo profundamente su alma. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Su madre, siempre tan cautelosa, tan distante. ¿Qué secretos la mantenían en silencio durante todos esos años? «¿Qué sabes de mi madre?», preguntó, su voz casi un susurro, cargada de desesperación. Pero el encapuchado solo se encogió de hombros. «Solo lo que me ha llegado». «Ahora es el momento de que tengas claro lo que viene». El aire se volvió denso, casi irrespirable. Antes de que pudieran seguir, un tercer encapuchado apareció detrás de Clara. «¡Basta!», gritó, apuntando con un arma. Clara se sintió helada. En un instante, lo que quedó de su mundo se estremeció. Ella se dio la vuelta, sintiendo como una ola de pánico la consumía. ¿Dónde estaba su salida? ¿Qué estaban haciendo? «¡Están locos!»,
exclamó su cuñada. Pero el nuevo encapuchado sonrió con malicia. «No estás viendo el panorama completo», dijo, haciendo un gesto con el arma. «Tu destino ya está escrito». Y justo cuando Clara pensó que había alcanzado el límite del horror, él apuntó hacia su padre. «Lo que soy yo, lo eres tú. La verdad vendrá a buscarte». Lucas, herido en el suelo, levantó la mirada con una mezcla de desesperación y confusión. «¿Qué significa eso?», logró articular. Su voz era un hilo quebrado. La situación se intensificó, y en un giro que dejó a todos atónitos, el encapuchado sonrió de nuevo. «Siempre he sido el último en saberlo. Pero tú, Clara, llevas en ti el legado que tu padre ha intentado ocultar». El silencio envolvió la escena. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué?». Clara sintió que su corazón se detenía. «¿De qué hablas?». Las palabras del encapuchado empezaban a tomar forma, a girar como un torbellino en su mente. Ella miró a su padre. «¿Es cierto?», preguntó, su voz temblando. «¿Soy parte de algo mayor?». Pero antes de que su padre pudiera responder, un grito resonó en la distancia. «¡Fuera de aquí!». Se escuchó entre la multitud que ahora estaba a su alrededor, cada vez más intrusiva. El encapuchado se giró. «¡Es tu madre!». El rostro de Clara no podía ocultar su sorpresa. Inmediatamente sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué? ¿Mi madre?». En ese instante la confusión creció como una tormenta. ¿Qué tenía que ver su madre con todo esto? El encapuchado asintió, y la realidad se desmoronaba. «Ella está aquí. Todo este tiempo ha estado observando, esperando». Y con un gesto colocó su mano en su pecho, indicando un símbolo que Clara nunca había visto, pero que sentía familiar en lo más profundo de su ser. Un instante, un simple instante, y ante los ojos de Clara, la figura de su madre emergió de entre la multitud. Vestía una capa oscura, su rostro oculta entre sombras, pero el aire a su alrededor parecía vibrar. Clara, su voz, como un eco lejano, retumbó en su cabeza. «He venido a revelarte la verdad». «Ya no hay tiempo. Necesitas saberlo». El caos a su alrededor se desvanecía mientras Clara, con el corazón latiendo salvajemente, se enfrentaba al misterioso legado que nunca imaginó cargar. «¿De qué se trata todo esto?», preguntó, sintiendo que el mundo que conocía se tambaleaba al borde de un abismo. Lo que su madre tenía que revelar cambiaría todo, todo lo que pensó que entendía sobre su familia, sobre sí misma. Estaba a punto de ser reconfigurado. Mientras los ecos de disparos y gritos resonaban, Clara sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El misterio estaba desatado, y su destino era incierto. Clara sintió como si el mundo se detuviera en un instante. La voz del encapuchado todavía retumbaba en su mente. «Tu padre no es quien piensas que es». Allí, rodeada de caos, la sensación de irrealidad se adhirió a su piel. Mientras Lucas gemía en el suelo, su rostro empapado en sudor y sangre, el tiempo parecía desvanecerse. «Clara», susurró su madre, que ahora se encontraba en medio del tumulto. Su voz era como un golpe al corazón. «He venido a revelarte la verdad. Ya no hay tiempo. Necesitas saberlo». «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, sintiendo que la confusión la envolvía como una manta pesada. Miró a su madre, buscando respuestas. «¿Qué verdad?». De repente, el encapuchado sonrió. «No tienes idea de lo que realmente eres, Clara». Lanza una mirada a su madre. La verdad está a punto de salir a la luz. «Basta». Clara apenas podía procesar lo que estaba oyendo. «¿Qué quieren decir?». El encapuchado levantó la mirada. «¿Lo ves?
Tu madre ha estado ocultando esto por años. Clara sintió un escalofrío. «¡Dímelo ahora!», gritó. Fue en ese momento que el aire se cortó. Un grito resonó. «¡Clara, cuidado!». Lucas desde el suelo, luchando por levantarse. Pero era demasiado tarde. Un tercer encapuchado, que había estado oculto entre la multitud, corrió hacia ella. Sin pensarlo 2 veces, Clara dio un paso hacia atrás, pero el encapuchado se movió aún más rápido. En un instante sintió una mano fría sujetándola por el brazo. «Tu madre es la clave», dijo él, casi a la defensiva. «Y tú eres la única que puede activar lo que llevas dentro». Clara miró a su madre, buscando apoyo, respuesta. Pero su madre se limitó a mirarla. Una mezcla de horror y amor en su mirada. ¿Qué activarla? ¿Qué diablos está pasando aquí? Clara estaba al borde de perder la cordura. Fue entonces que el encapuchado a su lado tomó algo del bolsillo. Un pequeño dispositivo brillaba bajo la luz. Esto es lo que queremos», dijo. Su voz un susurro casi inaudible. «El legado de tu familia». En el instante en que lo mostró, un escuadrón de policías irrumpió en la escena, sirenas aullando. La multitud se dispersó, gritos por doquier, pero Clara y su madre permanecieron inmóviles. «¡Clara, vete!», gritó Lucas. Ella lo miró y vio el terror en su rostro, pero era demasiado tarde. Sin pensarlo, el encapuchado presionó un botón en el dispositivo y todo explotó en un torrente de luz. Un destello cegador. Clara cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, sintió que el mundo había cambiado. Ya no estaba en la calle ni en el caos. Se encontró en una habitación oscura, con su madre a su lado, pero la expresión de su madre era distinta. Era más joven. Clara miró alrededor y sintió un frío helado recorrer su cuerpo. «¿Dónde estamos?», preguntó asustada. «Un lugar seguro», respondió su madre, pero su voz sonaba distante. Clara notó algo en su mirada, una tristeza profunda que no conocía. «Debemos hablar. Ahora no». Clara estaba agotada. «¿Qué pasó con Lucas? Necesito saber». «Lucas, él no es quien crees que es», dijo su madre de repente, como un golpe en el estómago. «Él es un mensajero». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «Che, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser eso? Él me ama». «Clara, escucha», continuó su madre, su voz temblando. «No podemos quedarnos aquí. Ellos vendrán por ti. Lucas, él ha estado en este juego mucho más tiempo del que crees». «No». El aire se le escapaba. No puede ser cierto. Las palabras de su madre la golpeaban como un puñetazo en el pecho. «Es verdad». «No puedes confiar en él». En ese instante, Clara sintió que se desmoronaba. Las puertas de la habitación se abrieron de golpe. Un grupo de encapuchados entró con una fuerza implacable. «Has tardado demasiado», gritó el líder. «El tiempo se acaba». Clara miró a su madre, tratando de hacer sentido de todo. «¿Qué significa esto? ¿Por qué?». El encapuchado que había tomado el dispositivo levantó la mano, un brillo peligroso en su mirada. «Esto es solo el comienzo». «Tu madre no puede protegerte para siempre». La ventana detrás de Clara estalló, fragmentos de vidrio volando en todas direcciones. Ella sintió el aire caliente y el caos del mundo exterior inundar la habitación. No sabían qué hacer, pero una cosa se volvió clara. Todo lo que había creído estaba en duda. El grito de Lucas resonó nuevamente en su mente. «¡Corre!», había dicho, y en ese instante lo supo. Todo estaba a punto de cambiar dramáticamente. Clara comprendió.
De pronto, que la verdad podría ser más oscura de lo que jamás imaginó. Con el corazón acelerado, se preparó para lo que vendría. ¿Quién era realmente? ¿Y cuál era el verdadero papel de su madre en todo esto? Mientras los encapuchados avanzaban, el terror se fusionaba con una chispa de valentía. Clara sabía que necesitaba respuestas y estaba dispuesta a luchar por ellas. Clara sintió como si el mundo se detuviera en un instante. La tensión en el aire era palpable. Las miradas de los encapuchados estaban fijas en ella, y el eco de la sirena de la policía reverberaba a su alrededor. Era un momento de caos, pero también de revelaciones. Esto es solo el comienzo. Había dicho el encapuchado. Lo que estaba por ocurrir cambiaría todo. No podemos quedarnos aquí, repitió su madre, observando las sombras que se acercaban. Clara sintió un impulso visceral de escapar, pero su curiosidad la mantenía en el lugar. La figura de su madre, que había sido un símbolo de protección durante toda su vida, ahora parecía un enigma enigmático. ¿Qué verdad debo conocer? El encapuchado que estaba al mando empezó a acercarse con una calma peligrosa, como un depredador acechando a su presa. Tienes que elegir, Clara. No importa qué roles desempeñen tus padres en esta historia, es tu turno de decidir. De repente todo cambió. Un estruendo resonó cuando un grupo de hombres armados irrumpió por la puerta, desatando el caos. Clara sintió su corazón latir con fuerza, cada pulso resonando en sus oídos. La escena se tornó nebulosa. Gritos y disparos llenaban el aire. En medio de esa locura, algo más emergió, algo que la hizo detenerse en seco. La figura que lideraba el nuevo grupo era reconocible. Con sorpresa y horror, Clara vio que era su propio hermano, Diego. Él había estado desaparecido durante años, y el verlo ahí, armado y con esa mirada decidida, le robaron el aliento. «Clara, aléjate de ella», gritó Diego, señalando a su madre, su voz cargada de pánico y desconfianza. «¿Diego? No», gritó Clara, su mente luchando por entender la situación. «¿Por qué estás aquí?» «Esa mujer no es quien dice ser», dijo él, su expresión feroz, como si estuviera a punto de enfrentarse a una tormenta. «Ella ha estado manipulando todo, Clara. Es una traidora». El mundo se desmoronó a su alrededor. La traición se arrastraba como un veneno. Su madre la miró y Clara pudo ver una mezcla de miedo y tristeza. «Diego, lo que dices no es cierto», le rogó. Pero el dolor en su pecho la ahogaba. Las palabras de su hermano envolvían la habitación. «¿Acaso no ves? Todo ha sido una farsa. Intentó que creyeras que todo era normal, que nuestra familia era normal, cuando en realidad estábamos metidos en algo oscuro. Tu madre está ligada a los encapuchados. Sus secretos son los que nos han puesto en esta posición». Las revelaciones se sintieron como un golpe. Clara miró a su madre, buscando respuestas, pero no podía apartar la mirada de Diego. Esa mezcla de traición y preocupación en sus ojos. «¿Es cierto? ¿Has estado escondiéndonos la verdad, madre?» Ella hesitó, y en ese momento, Clara se dio cuenta de que la confianza que había tenido en su madre se desvanecía. «No es lo que piensas», respondió su madre, su voz apenas un susurro. «Paul fue para protegerte, para proteger a la familia». «¿Protegiéndonos de qué?», estalló Clara, sintiendo que el aire se cortaba en su garganta. Sus manos temblaban. «¿De quién eres realmente?». Diego se adelantó, su mirada fija en su madre. «Te lo dije, Clara, no debes confiar en ella. Solo ha jugado con nuestras vidas y ha dado la espalda a todo lo que somos». «¡Cállate, Diego!», gritó su madre, una chispa de furia iluminando su mirada por un instante. «Lo que hice, lo hice porque era necesario».
Y justo cuando la atmósfera parecía más tensa, un trueno partió el cielo y una luz destellante iluminó la habitación. Era el dispositivo que sostenía el encapuchado, activándose, una mezcla de tecnología y algo que parecía sobrenatural. Clara sintió un escalofrío. La sala se transformó. Un sonido envolvente comenzó a distorsionar todo alrededor de ellos. ¡Corre, Clara! Diego extendió la mano, como un último rescate, pero el brillo se volvió cegador. La realidad misma parecía desmoronarse, y en medio de ese instante fugaz, la última imagen que Clara retuvo fue la de su madre, sus ojos reflejando una mezcla de amor y desesperación, mientras el caos se deslizaba entre sus dedos. Porque si esa luz la llevaba a un futuro, también podía ser la puerta al abismo. Todo lo que conocía, todo lo que había creído, parecía estar al borde de una nueva revelación, y Clara supo que al salir de esa luminosa vorágine, no volvería a ser la misma. Clara sintió como si el tiempo se detuviera otro. Era Diego, su hermano, mientras se lanzaba hacia ella, tratando de apartarla de la explosión inminente del dispositivo. Justo cuando un estallido ensordecedor sacudió el lugar, hubo un instante de silencio. Clara sintió que su pecho se encogía, y en un destello el mundo desapareció. Un golpe de aire caliente la empujó hacia atrás, y nuevo, todo se oscureció. Su mirada estaba fija en su madre, y el odio se asomaba de sus ojos. «¡Eres una traidora!», dijo con voz temblorosa. «¿Todo este tiempo solo has estado esperando el momento adecuado para revelarlo? ¡Escucha! Ambos tienen que entender que hay cosas que ustedes aún no saben», dijo su madre, pero su voz sonaba como un eco distante. «Todo lo que hice fue por su seguridad». De repente, un nuevo grupo de encapuchados irrumpió en la habitación. Esta vez liderado por alguien que Clara nunca imaginó ver. Era la novia de Diego, Lucía, quien había desaparecido misteriosamente meses atrás. «¿Lucía?», exclamó Clara, atónita. «¿Por qué estás aquí? ¿Eres parte de esto?». Pero Lucía no respondió. Su mirada estaba fija en su madre, y un destello de rabia se activó en sus ojos. «Tú no deberías estar aquí», le dijo con voz ronca y cargada de resentimiento. «Destruiste nuestras vidas». Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba pasando? La confusión se apoderó de ella cuando Lucía se acercó y sacó un collar del bolsillo. «¿Ves esto?», preguntó, sosteniéndolo frente a todos. «Mi madre me lo dejó cuando desapareció. Dijo que estaba destinado para una traidora que había arrastrado a nuestra familia a la perdición». Las palabras resonaron en el aire como un trueno, y Clara sintió una punzada en el corazón. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sus pensamientos estaban dispersos. Tenía que entender. Pero Lucía continuó, con las lágrimas en los ojos. «Tu madre fue responsable de que mi familia cayera en este caos. Todo lo que te ha dicho son mentiras. Ella es la razón detrás de todo esto. ¿Y yo? ¡Basta!», gritó su madre, interrumpiendo el reproche de Lucía. «Tú no entiendes lo que está en juego. Clara, tú no eres simplemente una víctima. Eres parte de un problema mucho más grande. La verdad de tu linaje podría cambiarlo todo». El corazón de Clara se detuvo en ese instante. «¿Linaje? ¿Qué estás diciendo?». Su voz se quebró. De repente, recordó el collar que había visto, una joya que pertenecía a su madre. La conexión estaba ahí, como luces parpadeando en la oscuridad. ¿Y si la verdad es que tú eres la heredera de todo esto? Lucía se volvió hacia ella. «Quizás tú no seas la víctima. Tal vez tú eres la verdadera culpable.
te han estado protegiendo porque dentro de ti corre la sangre de quienes destruyeron a mi familia. Todo se desmoronó. Los rostros de su madre y su hermano se retorcieron en una mezcla de miedo y tristeza. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No, eso no puede ser, no es verdad», exclamó. Pero el eco de la traición resonaba en su mente. La habitación comenzó a girar, mientras la realidad caía a pedazos. Una pregunta quedó flotando en el aire, desgarrando su corazón. ¿Y si todo lo que creyó sobre su familia era solo una fachada? ¿Realmente era responsable de la tragedia de otros? Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. El pánico se apoderó de su pecho. Y justo cuando todo parecía perderse, Diego dio un paso adelante. «Si esto es cierto, Clara, tendrás que elegir de qué lado estás realmente. Pero ten cuidado, porque una decisión puede costarte más de lo que imaginas». El silencio se hizo denso. El temor flotaba en el aire. Lo que había comenzado como una búsqueda de verdad podría convertirse en una condena eterna. Clara miró a su alrededor, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Sobreviviría su familia a esta revelación? ¿Podría enfrentar su destino y descubrir quién era realmente? El futuro era turbio, y mientras cada mirada se posaba sobre ella, la incertidumbre se hacía más intensa. Clara sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Cada revelación golpeando. «Con esa sangre. ¡Basta!». Su madre gritó, pero su voz se perdió en el caos, el aire pesado por la tensión. El encapuchado, que había comenzado todo este horror, sonrió como si todo estuviera bajo su control. «La verdad está aquí, al alcance de tu mano», dijo, mientras su mirada se fijaba en el collar que Lucía sostenía. «Eso no tiene sentido», exclamó Clara, agitada, con las manos temblando. «Son solo acusaciones. ¿Por qué haría algo así mi madre?». Pero en lo profundo de su ser, una chispa de duda la consumía. Lucía se acercó más, destruyendo la distancia emocional entre ellas. «Porque ha arruinado vidas, Clara. Mi familia, mi madre, todo es un juego para ella. Y tú eres la pieza más importante de este rompecabezas retorcido». Clara miró a su madre, buscando respuestas, pero el miedo reflejado en los ojos de ella solo aumentaba su angustia. «¿Es cierto, madre? ¿Qué has estado ocultando?». Preguntas ardían como fuego en su pecho. De repente, una voz resonó desde la oscuridad de la habitación. «¿Por qué no les dices la verdad, Clara?». Era una mujer que nunca había estado allí, emergiendo de las sombras, con un aire de seguridad inquietante. La forma en que caminaba, como si el caos fuera su escenario. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?». La sorpresa dibujó la confusión en el rostro de todos. Los encapuchados intercambiaron miradas entre ellos. Incluso Diego pareció aturdido. La mujer sonrió siniestramente. «Soy alguien que ha estado tocando las cuerdas de la historia de tu familia durante más tiempo del que te imaginas». Se acercó hacia Clara. El silencio envolvía la habitación como una nube oscura. «Liberarte de la verdad. A hacer que comprendas que tú eres el legado que todos han estado esperando». «¿Qué estás insinuando?». Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. Esa frase resonó demasiado fuerte, demasiado oscura. ¿Qué significaba ser el legado? La mujer levantó una mano, señalando hacia su madre. «Ella no es solo tu madre. Es tu guardiana, pero de algo más.
algo antiguo. Tú, Clara, llevas en ti el poder de empezar de nuevo. La sangre que corre por tus venas es más poderosa de lo que imaginas, y ahora es el momento de que tomes lo que te pertenece. Clara parpadeó, sin poder procesar lo que estaba escuchando. El dolor de la traición apenas comenzaba a calar hondo en su corazón, cuando un sonido ensordecedor resonó por toda la habitación. ¡Policía! ¡Manos en alto! La figura de su hermano se giró, confuso. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, mientras la habitación se iluminaba con luces azules y rojas. La policía irrumpió y el caos se desató de nuevo. Los encapuchados comenzaron a correr, empujando todo a su paso. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¡Diego, corre!», le gritó, mientras su corazón latía fuerte. Pero al girarse para buscar su camino hacia la salida, el rostro de su madre se tornó blanco como el papel. «No, Clara, no puedes irte». Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La extraña mujer dio un paso adelante y de repente una explosión de luz envelopó la escena. Clara sintió que su cuerpo era empujado hacia atrás, aterrizando con fuerza en el suelo. Cuando la luz se desvaneció, todo lo que conocía parecía haberse distorsionado. Todo estaba en silencio, pero había un vacío helado donde antes había gritos. La figura de su madre estaba en el suelo, inmóvil, y el collar que había sostenido Lucía ahora flotaba sin ataduras en el aire, brillando con un fulgor oscuro. «¡Mamá!», Clara gritó, pero el eco de su voz se fue desvaneciendo en la nada. Al mirar alrededor, vio que estaba completamente sola, y un terrón de miedo se apoderó de ella. «¿Qué ha pasado?». El terror de lo desconocido la envolvía. Sintió un tremor en la tierra, el pulso de algo que vibraba en el aire. «¡Mamá! ¡Responde!». Las lágrimas caían por sus mejillas, mientras lo que era su mundo se convertía en un caos irreconocible. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y cuál era realmente su papel en este juego del destino? La verdad amenazaba con devorarla, una sombra oscura acechando, y de repente la pregunta resonó en su mente. ¿Podría realmente ser el legado que todos habían estado esperando? ¿Estaba destinada a una lucha que no era suya? Sin respuestas y con el corazón destrozado, Clara supo que el verdadero misterio apenas comenzaba. La luz se había ido, pero la oscuridad prometía más revelaciones inesperadas. ¿Qué le depararía su futuro en medio de esta vorágine? Clara sentía que todo se desmoronaba. Las verdades descubiertas giraban en su mente como un torbellino. La habitación se había convertido en un campo de batalla lleno de tensión, y sus ojos se movían frenéticamente entre su madre, Diego y Lucía. «¡Basta!», gritó, su voz temblorosa, cargada de dolor y confusión. «¿Qué está pasando aquí? No puede ser verdad». La máscara de la calma se rompió por completo. «Eres parte de esto, Clara», volvió a afirmar Diego, sus ojos destilando desesperación. «Nunca lo quise creer, pero tiene que ser cierto. Mira a dónde nos ha llevado todo esto». «¡Cállate!», le interrumpió el encapuchado que sostenía el collar. «Ustedes no saben nada. Clara tiene un legado que ni siquiera puede imaginar». Un silencio denso cubrió la habitación, como si el aire mismo se paralizara en anticipación. Clara sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Se giró hacia su madre, buscando una respuesta, pero en su mirada había más que miedo, había remordimiento. «Lo hice por protegerte, Clara. Había cosas que no estabas lista para saber». «Pero ahora estoy lista», exclamó ella, las lágrimas brotando sin querer. «Me has mantenido en la oscuridad. Necesito entender lo que significa ser parte de esta familia». Su voz se quebraba entre cada palabra. La angustia acumulada brotaba sin control. «Las cosas han cambiado», intervino Lucía, un grito de desafío.
No puedes ignorar la verdad solo porque duele. Tu madre ha jugado con poderosas fuerzas. Justo en ese momento, el encapuchado dio un paso adelante. «¡El tiempo se acaba!», rugió, apuntando a Clara. «Debes elegir. ¿Aceptas tu destino o lo rechazas para siempre?». Con el corazón latiendo desbocado, Clara sintió el peso de las decisiones. Un ruido ensordecedor resonó de la nada, y la habitación se iluminó con una luz cegadora, como si el mismo universo estuviera reclamando su atención. Cuando la luz se desenfocó, Clara se encontró cara a cara con un mito antiguo, una puerta brujuleante que se abría hacia un nuevo camino. «¿Y si no elijo?», preguntó, su voz un hilo de desafío. «¿Y si decido que esto no es lo que quiero?». El encapuchado sonrió, pero era una sonrisa fría. «Entonces perderás todo lo que amas». El horror llenó su pecho. «No, claramente no», gritó. «No tienes poder sobre mí». «¿De verdad crees que tienes control?», retrucó él, la oscuridad alrededor comenzando a cerrarse. «Tú no eliges, Clara. Siempre hay una elección. Siempre hay un precio». Un súbito silencio envolvió la habitación mientras la lucha interna se intensificaba. Clara sintió que todo dentro de ella colapsaba. «La verdad duele, pero quizás lo que hay en mí puede ser la clave para cambiar esto». En ese momento tomó fuerza de donde no había. Se volvería la dueña de su destino, sin importar las implicaciones. Diego miró a su madre y luego a Clara, su expresión un caos de emociones. Si decides abrazar lo que eres, debes hacerlo con todas las consecuencias. Lucía, aún sosteniendo el collar, se acercó. «Si decides hacerlo, no estarás sola. Te apoyaremos, sin importar el camino que elijas». Clara respiró hondo. «¿Entonces este es nuestro momento? Tal vez todo lo que ha pasado no sea solo una maldición, sino una oportunidad». Y así, mientras las sombras amenazaban con aplastarlas, Clara dio un paso hacia la puerta iluminada. «Estoy lista para conocer la verdad. Estoy lista para enfrentar lo que venga». La luz la envolvió. La decisión estaba hecha, pero un eco, como un susurro distante, reverberó en su mente. ¿Y si la verdad que buscaba era aún más oscura de lo que podía imaginar? Al abrir los ojos, se encontró en un paisaje desconocido, ante figuras que parecían provenientes de otra era. La sensación de asombro la embargó. La batalla no había hecho más que comenzar. Las preguntas continuaban y el destino la aguardaba, sediento de respuestas. Ahora es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a esta aventura. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final inesperado. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.